Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Veníamos trabajando con tablas de frecuencias a una vía de clasificación, es decir, estamos trabajando con una variable que tiene categorías y dada un conjunto de datos, queremos empezarlos a resumir, a caracterizar por medio de la tabla, por medio de dos medidas que ya hicimos, que son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, que es básicamente la cantidad y la proporción de individuos en cada una de las categorías. También la clase pasada gastamos un tiempo considerable en aprender a trabajar con R, sobre todo dar como unos primeros pasos. Yo sé que es algo muy inicial y es algo muy, digamos, introductorio, pero pues vamos paso a paso, ¿no? Vamos poco a poco. Entonces la idea es hoy seguir en esa misma dirección y seguir enriqueciendo nuestra teoría de las tablas a una vía de clasificación y seguir como teniendo más herramientas acerca del cómputo. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con un concepto nuevo que no habíamos trabajado la vez pasada y es el de la frecuencia acumulada. Entonces, tanto para las frecuencias relativas como para las frecuencias absolutas, vamos a empezar con las absolutas, es posible extender el concepto a acumulaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es ir acumulando los valores, las frecuencias que hemos obtenido por categorías. Entonces, lo que vamos a hacer es coger categoría por categoría, ir sumando, ir acumulando lo que hemos visto tanto en esa categoría como las precedentes. Eh, y aquí hay un detalle que aquí hay varios detalles que empiezan a surgir y es que, número uno, estas medidas, estas frecuencias acumuladas únicamente tienen sentido si vamos a eh, trabajar con variables que estén en escala al menos ordinal. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, la opinión, esa es una variable nominal. Entonces aquí calcular las frecuencias acumuladas no tiene gracia porque no hay un orden en el cual yo pueda establecer las categorías. Si usted tiene, por ejemplo, lo de aprobado o no aprobado en un examen, como nos decía aquí hace un segundo Emanuel, creo, eh, lo mismo, aquí las frecuencias acumuladas no tienen gracia. Entonces, las variables tienen que estar medidas en escala al menos ordinal, pues para poder ordenar las categorías y hacer los totales, las acumulaciones de manera, digamos, natural. Entonces, la definición es muy sencilla. Usted la ve aquí en la fórmula. Es simplemente ir sumando desde la primera categoría hasta la categoría que me interesa. Entonces usted debe coger las frecuencias absolutas desde la primera categoría hasta la que le interesa. Entonces yo sé que esta notación puede ser un poquito engorrosa, eh, pero pues en realidad es muy sencillo. Permítame, aquí lo vemos en el tablero. Entonces, eh, el acumulado de la primera categoría, que lo voy a representar así con N1 mayúscula, N1 mayúscula, porque es la primera categoría, la mayúscula la estamos reservando para las acumuladas, va a ser simplemente N1. Es decir, únicamente lo que usted observó en la primera categoría. N2 mayúscula va a ser pues lo que usted tiene en la primera categoría más lo de la segunda. Si se da cuenta que es simplemente ir acumulando. Lo de la tercera categoría es simplemente coger lo de la primera, más lo de la segunda, más lo de la tercera. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en este punto, estoy seguro que ya alguien se dio cuenta y me dice, pues, Juan Camilo, pues muy fácil. Esto es simplemente ir retomando lo que venía acumulando de las categorías precedentes. Entonces, por ejemplo, la número 2 es simplemente N1 mayúscula más N2. Claro, simplemente cojo el N1 que ya tenía antes y le sumo lo del actual. N3, claro, es simplemente lo que ya tenía antes, que sería entonces N2 mayúscula, y le sumo lo de la tercera categoría. Por eso es que se llaman frecuencias acumuladas, porque voy acumulando, ya sea porque usted lo hace desde un punto de vista, digamos, directo, o porque usted va acumulando las precedentes en sus acumulados. Es todo. Entonces, no se confunda con la notación. Yo sé que la notación es N mayúscula J
igual a la sumatoria. Ah, bueno, ya sabe por qué es sumatoria. Desde la primera categoría hasta la categoría en la que estoy ubicado, que es la categoría J, de todas las frecuencias precedentes. Ahora, si usted quiere, obviamente lo que acabamos de ver es que las frecuencias acumuladas, usted las puede expresar en términos de lo que ya tenía acumulado en la categoría anterior, o sea, nj-1, más lo que está usted considerando en la categoría actual. Entonces es exactamente la misma cosa, es exactamente la misma cosa. Tener el acumulado hasta una categoría dada. Obviamente es un concepto muy sencillo de ver y hay propiedades que surgen naturalmente. Por ejemplo, cuando usted llegue al final, o sea, cuando usted llegue al acumulado en la última categoría, esto le tiene que dar el tamaño de la muestra. Claro, porque es que en la última categoría usted básicamente ya lo tiene acumulado todo, ¿no? Básicamente va a ser la sumatoria de de todas las frecuencias absolutas anteriores, ¿no? Recuerde que para M para nosotros es el tamaño, la cantidad de categorías y N minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, esto de las frecuencias acumuladas básicamente me sirve para darme una idea de qué cantidad de individuos o qué cantidad de objetos o de entes tengo hasta una categoría. Recuerde que las frecuencias solitas me dicen cuántos hay en una categoría en específico, mientras que las frecuencias acumuladas me dicen hasta dónde, pues. Ahora, eh, lo que yo le venía diciendo de las propiedades, obvio, el acumulado en la primera categoría, ya lo habíamos visto, pues es la frecuencia de la primera categoría, ¿no? En la última es el tamaño de la muestra. Y siempre los acumulados van en orden creciente, ¿no? Si usted le da el acumulado de la categoría 2 menor que el de la categoría 1, algo le dio mal. Entonces tiene que tener mucho cuidado a la hora de revisar que sus cálculos estén correctos. Aquí en el chat me dicen que si puedo mostrar otra vez el tablero, claro. Aquí en el tablero, básicamente tengo como el resumen de cómo hacer el cálculo. Obviamente, algo importante es que esto todo lo vamos a hacer en R, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer, bueno en Excel o algo así. Y me importa, antes de continuar, me importa que usted tenga claro lo siguiente, que en la primera categoría, usted tiene únicamente el tamaño de muestra, es decir, el tamaño, la cantidad de individuos en la primera categoría, ahí no ha acumulado nada. Y en la última ya lo acumuló todo. Si no le da así, es porque algo le quedó mal. Bueno, ahora, si usted puede hacer las frecuencias absolutas acumuladas, exactamente puede hacer lo mismo con las frecuencias relativas. Entonces, las frecuencias relativas acumuladas, el concepto es exactamente el mismo. Ahora las vamos a representar con la letra H mayúscula, pero entonces ya lo vamos a expresar en proporción o lo vamos a expresar en porcentaje, como usted prefiera. Entonces, el concepto es igualito. Aquí no cambia absolutamente nada. Solamente que ahora vamos a trabajar con proporciones. Entonces, la idea es exactamente la misma. Permítanme, se las ilustro aquí nuevamente. La idea es simplemente ir acumulando. Entonces, el acumulado, la proporción acumulada en la primera categoría, pues es la proporción que tengo en la primera categoría. En la segunda categoría, el concepto es el mismo. El acumulado es pues lo que ya tenía antes, más lo de la segunda categoría. En la tercera categoría, el acumulado, pero ya ahora en función de proporciones, pues es lo mismo, ¿no? Lo de la primera, más lo de la segunda, más lo de la tercera. Entonces, como que, bueno, y así sucesivamente. Obvio, alguien me va a decir, pues fácil. Si yo llego a la última categoría, pues ¿cuánto es el acumulado de la última categoría? Pues el acumulado de la última categoría, que sería sumarlo todo, ¿no? Sería sumar
desde la primera categoría hasta la última, hasta la M, pues me tiene que dar 1, ¿no? Me tiene que dar 100%. Pues porque si antes me daba el tamaño de la muestra, pues ahora ya lo tengo todo, pero en términos de proporciones. Y, y como que aquí la cosa es exactamente igual, solamente hay un detalle extra, y es que si usted quiere, si usted quiere, eh, pues claro, lo puede hacer así largo, entre comillas largo, ir sumando, ir acumulando poco a poco. Pero si usted quiere, las frecuencias acumuladas, las relativas, simplemente calcúlelas con las que ya tenía antes. Me explico. Coja el acumulado en términos brutos, coja el acumulado en términos brutos y calcule la proporción. Y es más, si usted quiere, multiplique por 100, si usted quiere, multiplique por 100 y póngale el signo porcentaje. Entonces, o usted bien puede ir sumando, es decir, usted puede bien ir sumando desde la primera categoría hasta la número J, es más, debió haberlo escrito un poco más eh, ordenado. Usted puede bien ir sumando desde la primera categoría hasta la J. Tengo un comentario en el chat, ya lo voy a mirar. O usted bien puede ir calculando las proporciones con lo que ya tenía antes de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, cualquiera de las dos alternativas está perfecta, no hay ningún lío. Aquí Carlos me dice en el chat que si podría dar un breve ejemplo para terminar de entender esta última. Claro, me parece muy importante eso para poder, digamos, concretar las ideas y como entender un poco mejor a qué hago referencia con esto de los acumulados. Entonces, lo que vamos a hacer, Carlos, es hacer lo siguiente. Ver cómo quedaría la tabla y hacemos un ejemplo con numeritos aplicado para que todos para que todos, digamos, tengamos la idea más clara. Entonces, antes de ir al ejemplo, la tabla nos va a quedar así. Entonces, en la primera columna usted pone las categorías. En las siguientes dos usted pone las frecuencias absolutas y relativas, tal cual lo veníamos haciendo desde la clase pasada. Ojo, las categorías usted las tiene que poner en orden ascendente o descendente. Usualmente se ponen en orden ascendente. O sea, yo muy rara vez las he visto en orden descendente, pero se podría también. Entonces, pilas, como estamos trabajando con variables medidas por lo menos en escala ordinal, entonces las categorías tienen que irle en orden ascendente, es lo más usual. Y luego, al final, usted pone las frecuencias acumuladas. Entonces, claramente, cuando usted llega a la última categoría, pues el total le tiene que dar el tamaño de la muestra o 1, 100%, si estás con las relativas. Eh, y, ¿cómo así NA? Aquí al final en el total. Pues claro, como yo he venido totalizando, volver a totalizar no tiene sentido. Por eso es que aparece ahí un no aplica. Porque las frecuencias acumuladas es ir sumando categoría por categoría lo que yo voy observando en cada uno de los niveles de la variable. Así que volver a totalizar lo que ya venía totalizando, pues no tiene gracia. O sea, eso no tiene interpretación, eso no tiene sentido. Entonces ahí yo usualmente pongo un NA o pongo una rayita o pongo un no aplica o bueno, cualquier cosa. El computador lo puede hacer, Excel lo puede hacer, R lo puede hacer, pero pues esos dos números no tienen sentido. Entonces por eso ahí yo pongo un NA. Entonces ahora sí, ya que una vez usted vio, entonces el mensaje, digamos, uno de los primeros mensajes que quiero que usted se lleve es que de, cuando yo le hable de distribución de frecuencias, cuando usted escuche ese término distribución de frecuencias, ese término distribución de frecuencias hace referencia a la tabla. ¿Listo? Entonces, cuando yo le diga construya o obtenga la distribución de frecuencias de esta variable, es porque usted tiene que hacer la tabla. Con todas las columnas, con todas las columnas. Obvio,
Si la variable es nominal, pues las últimas dos columnas no tienen sentido, ¿no? Si usted tiene una variable nominal, ni de fundas no se ponga a calcular las acumuladas porque como no existe un orden significativo o un orden que tenga sentido en las categorías, pues estas dos acumulados no tienen sentido. Únicamente tendrían las tres primeras columnas. Pero si la variable es ordinal o de intervalo, hágale las cinco columnas, las cinco columnas. Aquí Saray me dice en el chat que lo del NA no le cuadra. Entonces veámoslo, entiendo Saray, veámoslo en el ejemplo y tú me dices, y obviamente Carlos me dice también, y bueno, los demás me pueden decir si queda un poco mejor la explicación o no. Entonces veámoslo en el ejemplo y una vez lo hagamos en el ejemplo, si queda como una duda adicional me la pueden hacer. Entonces miren, en este ejemplo vamos a cambiar de escenario. Ya no vamos a trabajar con, un caso de control de calidad, vamos a movernos totalmente de disciplina y vamos a trabajar con el nivel educativo de una muestra de personas. Entonces, el individuo, el ente objeto de estudio cambió, ya no son lotes de resistencias, simplemente vamos a trabajar con personas en una compañía. En esa compañía, muy seguramente por temas de, ya sea de acreditación o temas de eh, percepción laboral, pues es indispensable tener como la información acerca de el nivel educativo de sus miembros. Entonces, claramente en ese tipo de estudios, pues no se preguntan únicamente esa variable, se preguntan muchas otras. Variables demográficas, variables financieras, en fin, como que hay un montón de variables adicionales, pero por ahora únicamente nos vamos a centrar en el nivel educativo. Entonces, pues ¿por qué? Porque estamos trabajando a una sola vía. Entonces apenas estamos construyendo nuestras herramientas, nuestros métodos. Ya después vamos a empezar a trabajar con varias variables simultáneamente. O sea, vamos a trabajar con técnicas de alguna forma multivariadas. Entonces, tenemos el nivel educativo, bachillerato, pregrado, maestría y doctorado. Es muy importante saber en cómo la estamos midiendo, ¿no? ¿Cuántas categorías voy a preguntar? Y esto lo decidió el comité que hizo el estudio. Esto, pues porque, claro, alguien me puede decir, no sé, en lugar de tener las categorías así, puede poner los años de educación o puede poner simplemente básica, secundaria y eh, básica, secundaria y la otra es superior. Entonces, es muy importante que el equipo temático diga, especifique bien cómo medir la variable. En este caso vamos a tener 4 categorías. Bachillerato con B, pregrado con P, maestría con M y doctorado con D. Ahora, en los talleres, en los casos de estudio, en los parciales y eso, puede que yo le codifique la variable diferente, ¿no? Puede que yo en lugar de bachillerato le ponga un 1, en lugar de pregrado un 2, en lugar de maestría un 3 y en lugar de doctorado 4. Eso no quiere decir que la variable sea quanti, ¿no? Eso no quiere decir que la variable sea quanti, sigue siendo quali. Solamente que ahora la codificación es diferente. Si usted en lugar de B, P, M y D quiere utilizar 1, 2, 3, 4, es perfecto. Pero ese 1, 2, 3, 4 no quiere decir una cantidad, es simplemente una codificación diferente para, un símbolo diferente para las categorías. Lo mismo que si en lugar de BPMD quiere utilizar usted, no sé, A, B, C y D. Es decir, el símbolo es lo de menos. Lo importante es saber qué significa cada símbolo. Entonces, bueno, tenemos una variable quali medida en escala ordinal. Esta es ordinal, ¿no? Obviamente aquí hay un orden preestablecido de las categorías, porque claramente alguien que tiene bachillerato tiene menos educación que alguien con pregrado y menos que con alguien de maestría y menos que alguien que con alguien de doctorado. Entonces, esta es una variable quali ordinal. Perfecto. Entonces, aquí abajo yo le estoy dando los datos uno por uno. Esta es la manera más ineficiente de entregar una base de datos.
Pero pues apenas estamos aprendiendo R, entonces no le puedo dar un archivo de texto externo para que usted importe los datos, entonces vamos paso a paso. Entonces, lo que yo quiero que usted se imagine es, si se quiere, como un Excel, ¿no? En este caso, si usted en este ejemplo, lo que va a pasar en futuras instancias es que yo le voy a dar un archivo de texto, o un archivo de Excel, o un archivo CSV, o alguna cosa así, donde le van a aparecer los valores. Aquí le va a aparecer, por ejemplo, el título de la variable, le va a aparecer, por ejemplo, nivel. Y aquí hacia abajo le van a aparecer los valores. Entonces, B, D, M, etcétera, 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 etcétera. Entonces, van a aparecer varias columnas. Aquí únicamente tengo una, donde la primera fila es el título y de ahí para abajo son los valores de la variable. Muy seguramente después además de nivel, vamos a tener el sexo, por ejemplo. Entonces aquí es otra columna y aquí va a aparecer, por ejemplo, no sé, 1 es mujer y 2 es hombre, ¿no? Entonces 1, 2, 1, 1, bueno, bla, 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 bla. Pero pues por ahora no tenemos otra variable, por ahora simplemente tenemos una sola que es el nivel, no tenemos más que eso. ¿Listo? Por ahora, porque apenas estamos aprendiendo, me toca darle los datos así como uno por uno. Y mi primer mensaje es, ya se lo dije, en los casos de estudio, yo no se los voy a entregar así, se los voy a entregar con un archivo de texto externo para que usted importe los datos, ya sea en Excel o en R o en Python, donde a usted le guste más. Número 2, van a ser bases de datos más masivas. Aquí tenemos apenas unos cuantos individuos. Esta es una muestra bien pequeña, de hecho tiene 50 individuos apenas. Usted va a tener bases de datos de miles, entonces es importante que usted se familiarice con el software. Y número 3, nunca haga esto a mano. Nunca hago esto a mano. Juan Camilo, pero es que ¿cómo usted me va a poner en un quiz 1000 individuos? O sea, ¿a qué horas? Claro, si usted lo hace a mano, pues a qué horas, obvio, ni siquiera en un día. Pero procesar esa base de datos con 1000 o con 2000 individuos para el computador no le hace ni cosquillas, la verdad. Ya si fueran millones de individuos, pues ahí sí el procesador empieza a quejarse, pero pues para las bases de datos que vamos a trabajar nosotros aquí, no, la verdad no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resumir toda esta información. Entonces, mire, hágales el siguiente ejercicio mental. Aquí abajo ya está la solución. Aquí abajo ya está la tabla. Se la voy a explicar ahorita en un segundo. Pero el ejercicio mental que yo quiero que usted haga es el siguiente. Imagínese que usted no tiene la tabla, sino que imagínese que usted únicamente tiene los datos brutos, los datos sin procesar. Fíjese que únicamente viendo lo que yo tengo sombreado ahí, darse cuenta así a ojo cuál es la categoría más frecuente, por ejemplo, que claramente es la de bachillerato, que tiene 33 individuos, que corresponde a un 66% de toda la muestra, pues así a ojo, solo viendo los datos, eso es muy berraco, es muy difícil. Imagínese que en lugar de 50 tenga 5000, pues peor. Entonces, esto de las tablas precisamente sirven para eso, para sintetizar la información y poderla presentar de una manera muy, digamos, compacta y muy resumida. Ahora, centrémonos, antes de ir a la parte técnica, antes de ir a la parte del código y de ir a la parte, digamos, computacional, centrémonos un poco en la tabla y en lo que significan los valores. Entonces, este 33, ¿qué quiere decir? Que dentro de toda esa lista de datos hay 33 individuos que respondieron bachillerato. ¿Listo? Entonces, el computador lo que hizo fue decir, ya conté y hay 33 de bachillerato. Hay 7 con pregrado, 8 con maestría y 2 con doctorado. Entonces, tenemos 4 categorías: N1, bachillerato; N2, perdón, N1, que sería el 33, corresponde a bachillerato; 7, que sería N2, eso corresponde a pregrado; 8 sería N sub 3, sería maestría; y 2 sería N sub 4. 4 categorías, y mire que las 4 categorías están dadas en orden ascendente, ¿no? Muy mala idea
por ejemplo, que usted ponga pregrado, luego maestría, luego bachillerato y al final doctorado. No, como mezclar, no. En orden, en orden. Si usted no las pone en orden, pues nadie va a entender nada. Nadie va a entender nada. Aquí en el chat tengo un comentario. Ángel me dice que si en Excel esto se podría hacer con tablas dinámicas. Perfecto. Sí, 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 sí. Eh, lo cual me da pie para un comentario y es, si usted se siente cómodo haciendo una tabla dinámica en Excel, por ejemplo, y usted quiere utilizar, por ejemplo, la función contar, hágale. Perfecto. Yo lo hago en R como por darle como un valor agregado extra a su formación, pero no se sienta forzado a hacerlo así. Es más, un ejercicio bonito sería hacerlo de las dos maneras, ¿no? Para ir cogiendo como destreza en ambas plataformas. Bueno, entonces ahí están las frecuencias absolutas, ahí están los conteos, en fin, ya ahorita lo vemos en R cómo funcionaría y demás. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, me va a dar 50. Claro, 33 más 7, 40, más 8, 48, más 2, 50. En este caso que tengo apenas 4 categorías, en este caso M, M es igual a 4, en este caso N es igual a 50. Tengo 4 categorías, pues hacer las sumas, pues no queda tan difícil, ¿no? Digamos que si usted se da cuenta, pues sí, 33 más 7, 40 más 8, 48 más 2, 50, pues perfecto. La idea es que con más categorías y bases de datos más masivas, pues ya ahí veamos como la utilidad más, digamos, directa del computador. Ahora, frecuencias relativas. Es exactamente lo mismo que las absolutas, ya lo habíamos visto la vez pasada, solamente que ahora calculo el porcentaje. Entonces, este 66% ¿de dónde sale? Este 66% básicamente sale de coger el 33, dividirlo entre 50 y multiplicar por 100. Es todo. Entonces, el 66% de toda la muestra tiene estudios de bachillerato, el 14% de pregrado, 16% de maestría, 4% de doctorado. En este caso, vemos que en esta compañía eh, la formación básica es la más frecuente y muy seguramente los cargos altos están ocupados por las personas que tienen una formación mayor, pero digamos el grueso de las actividades las hacen personas que no tienen formación superior. Si usted, claro, las frecuencias absolutas y las relativas son la misma cosa, solamente que unas están expresadas en términos absolutos y la otra en términos relativos. Me gustan más las relativas en el sentido que me da como un sabor mejor de lo que ocurre en el caso. Y estas dos ya las habíamos trabajado. Claro, si yo sumo todas las relativas me da 100%. 66 y 14 me da 80 y el 16, 96 y el 4, 100. Perfecto. Vamos con las acumuladas. Antes de ir a las acumuladas, voy a ver un comentario aquí en el chat. Eh, o sea que también podemos manejar las reglas de 3 o no, para encontrar algunos datos simples. Claro, de hecho las frecuencias relativas eh, son proporciones que se pueden calcular con una regla de 3, ¿no? Si el 33 es el 100, perdón, si el 50 es el 100%, 33 ¿a qué corresponde? Sí, es una regla de 3 básicamente, pero mi punto original es que de toda esta línea de datos, de toda esta base de datos que tiene 50 letras, pues, lo primero que se hace es calcular las absolutas, ¿no? Una vez usted tiene las absolutas, ahí sí calcula las relativas. O sea, yo primero hago los conteos y luego sí calculo las proporciones, en ese orden, en ese orden. Bueno, ahora vamos con los acumulados. Entonces, primera cosa, mire la dinámica de los acumulados. El primer acumulado es 33, pues claro, no he acumulado nada, la primera categoría. El siguiente acumulado es 40. ¿De dónde salió el 40? Ah, pues de 33 más 7. El siguiente, el 48, de 33 más 7 más 8, ahí está el 48. Eh, Juan Camilo, pero fácil, ¿no? Yo hubiera podido coger el 40 y simplemente sumarle el 8 de la izquierda y ya me da el 48. Sí. ¿Y el 50? Ah, pues de sumar, de acumularlo absolutamente todo. Entonces, mire que las frecuencias acumuladas es simplemente ir sumando, ir acumulando lo que yo voy observando en las frecuencias absolutas. Son conteos. ¿Para qué me sirve?
Digamos, este 48, ¿cómo se interpretaría? Eh, en toda la compañía, a lo sumo, hay 48 personas con maestría. Es decir, lo voy a decir mejor. En toda la compañía hay 48 personas que a lo sumo tienen maestría, que máximo tienen maestría. Es decir, hay 48 individuos que tienen maestría o menos. Este 40, ¿cómo se interpreta? En toda la compañía hay 40 personas que tienen pregrado o menos. O hay 40 personas que a lo sumo tienen pregrado, que a lo máximo tienen pregrado. Entonces es simplemente el acumulado de. Lo mismo con las acumuladas, pero relativas. Es lo mismo, pero acumulado, ¿no? El 33 pues es el 66%, el 80 acumulado pues sale del 66 más el 14, o simplemente sale de coger el 40. Este 80% usted lo puede calcular de dos formas. O coge el 66 y le suma el 40, y eso le da 80, o coge el 40 que ya tenía y le calcula el porcentaje con una regla de 3, por ejemplo, o sea, hace 40 dividido 50 y multiplica por 100, y ahí le da el 80. Entonces, usted tiene las dos formas, pero la interpretación es exactamente lo mismo, solamente que ahora en términos relativos, y es, en la compañía hay el 80% de los individuos tiene a lo sumo pregrado. En la compañía el 96% de los individuos tiene a lo sumo maestría. Simplemente le permite a usted ver qué cantidad o qué porcentaje de individuos tienen hasta cierta categoría. Para eso sirven las acumuladas, para ir describiendo el acumulado de las categorías hasta un valor que yo quiera. Es todo. Ahora, de lo que me preguntaba Saraya hace un segundo que no entendía muy bien lo del NA, y es, fíjate que yo voy acumulando categoría por categoría y ya en la última, en la de doctorado, ya lo acumulé todo. Ya tengo los 50 individuos, pues porque ya tengo en cuenta todas las categorías. Pero entonces lo que yo digo que no tiene sentido es ponerte a sumar el 33 más el 40 más el 48 más el 50. O sea, hacer esa suma, totalizar esos valores no tiene gracia porque esos valores ya son totales en sí mismos, ya son acumulados en sí mismos. Entonces, totalizar los acumulados no tiene interpretación. Lo mismo con los porcentajes. Ya al final en doctorado, pues ya tengo todos los individuos 100%. Entonces, totalizar esos porcentajes, pues el 100 más el 96 más el 80, pues un total de totales no tiene sentido. Por eso es que aquí yo pongo NA. Entonces, este es como el resultado. Esta es como la parte, digamos, interpretativa y la parte de qué es lo que hay que hacer. En el taller ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo. Ahora, esa es una parte del problema. Como, bueno, ya vimos la respuesta, ya sabemos qué nos tiene que dar, bla, bla, bla. Pero ahora, ¿cómo lo procesamos? Es decir, ¿cómo le decimos al computador que haga los conteos, que me llene esta tabla? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, permítame, les muestro el código un poco y ustedes lo pueden ir viendo. Entonces, en esta ocasión, nuevamente, voy a ir replicando mis hallazgos, pues porque ustedes ya saben que en ciencia lo más importante es poder replicar los hallazgos o los resultados que uno obtenga en un experimento o en un análisis o en una investigación. Y pues eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, muy rápidamente lo vamos a hacer porque ya tenemos como, ya nosotros hemos hecho esto antes, la clase pasada ya lo hicimos con el ejemplo anterior, entonces ya no les tengo que explicar todo desde cero. Entonces voy a abrir R en este momento. Mire que lo de siempre, ¿no? Voy a darle aquí un poquito de zoom para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces, voy a quitar un poquito aquí. Entonces, mire que varias cosas. La primera, que le aparece la consola, le aparece este montón de letras, como este montón de warnings diciéndole que esto es un software gratuito, bla, bla, bla. Bueno, entonces, lo primero que yo hago es siempre limpiar la consola. Aquí está la escobita, usted la puede ver ahí. Boom. No tengo ningún objeto en el ambiente. Digamos que todo está nuevecito para empezar. Entonces, lo primero que hago, igual que antes, es abrir un script. Entonces, voy aquí a la parte superior izquierda, le doy clic en la flechita y pues quiero es un script de R, no quiero hacer nada más. Entonces, le doy clic, se me abre un nuevo
eh, se me abre un nuevo documento de texto básicamente en blanco. Y en ese documento de texto voy a ir haciendo la réplica de mi ejemplo. Entonces lo que voy a ir haciendo es básicamente copiar y pegar lo que tenemos en el documento, pues para ir viendo si lo que tengo en el documento da lo que me está dando. Entonces lo primero es, ¿cómo hago para pasar estos datos al sistema? ¿Cómo hago yo para importar estos datos en el sistema? Entonces, la manera más rudimentaria y la más demorada y básicamente la menos eficiente es esta, hacerlo de forma manual. Um, lo detesto de esta forma porque imagínense que si en lugar de 50 datos tuviéramos 1000, pues, ¿a qué horas, no? Entonces, repito, esta es la manera más ineficiente de importar datos en R. Es la manera más ineficiente de importar datos en R. Entonces, voy a copiarlos, control C y control V. Entonces, quisiera aquí simplemente hacer como una aclaración. Cuando usted tenga una lista de datos, en este caso fíjese que son letras, la primera persona me dijo bachillerato, la segunda doctorado, maestría, bachillerato, no, pregrado, bachillerato, bla, bla, bla. Los caracteres en R, las letras, se expresan por medio de comilla simple o comilla doble. Usted decide. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es creando un objeto nuevo que lo voy a llamar edu. Uy, Juan Camilo, a mí no me gusta ese nombre, yo quiero llamarlo mis datos. Llámelo mis datos, como usted quiera. O quiero llamarlo educación, hágale. O quiero llamarlo lo que usted quiera. Yo lo pongo edu, pues porque me parece bonito. Es un nombre corto y sencillo que me va a acordar de educación y es cortico y es, digamos, diciente, pues. Aquí Juan me hace una pregunta técnica, ya voy sobre eso. Entonces, mire que ese objeto edu es una concatenación de todos esos caracteres. Los caracteres se separan con comas, comas, ¿listo? No puntos y comas, comas. Eso es una concatenación de caracteres. Entonces la voy a ejecutar. ¡Pum! Entonces aquí me aparece ya en el ambiente global el objeto. Mire que es un objeto que tiene 50 casillas y aparece CHR. CHR, eso quiere decir carácter. Carácter. Entonces, siguiendo la pregunta de Juan, Juan me preguntaba que si esto es un string, que si esto es una lista, que si eso... Entonces, una manera fácil de verlo es esta. Voy a poner simplemente class, esto lo voy a hacer en la consola, class, edu, y mire que me sale que es un objeto tipo carácter. Digamos que en términos técnicos, muy técnicos, usted lo podría entender como que cada uno de los elementos de edu es un string. En R nos vamos a referir a ellos como caracteres, pero edu como objeto es una concatenación de caracteres. Por eso es que R le dice a usted que edu es un carácter. No es una lista. Ahora, si usted quisiera, podría en lugar de B escribir 1, pues, en lugar de D podría escribir 4, en lugar de M podría escribir 3, en fin, pero no quiero cambiar, digamos, como la naturaleza de la codificación que ya teníamos antes, así que no lo voy a hacer, y esto me da pie para, pues, explicarle lo de los caracteres. Listo. Y aquí Juan me dice que para saber si se puede incluir números sin que le cambie el tipo. Precisamente no quiero incluirle números para seguir trabajando con caracteres, Juan. Pero si uno quisiera, podría hacerlo con números en lugar de caracteres. Sí. Sí, Sarai, yo le puse las comillas a mano, por eso digo que es la manera más ineficiente de hacerlo. Correcto. Mm, Rosángela, me pregunta que si lo hago con números, tengo que ponerlos en comillas. De hecho, lo puedes hacer de las dos maneras, con y sin comillas. Yo la verdad es que si fuera a utilizar números, lo haría sin comillas,
porque eh, R entiende directamente el número, pues. R no necesita ninguna codificación especial para decirle que es un número. Si tú le pones las comillas, lo podrías hacer, pero entonces lo que le estás diciendo al computador es que es un carácter donde el carácter, el string, es 1. Entonces, no se va a dar cuenta del engaño. Exacto, muy bien. R no se da cuenta del engaño. Yo lo haría sin las comillas si lo fuera a hacer con número. El riesgo es ese. El riesgo es ese, Ángel. Precisamente el riesgo es ese, que si yo pongo números, alguna persona que no esté como consciente de qué tipo de datos está trabajando, los podría operar y calcular un promedio o algo así, y eso no tiene gracia, ¿no? Imagínense calcular un promedio de niveles educativos, pues no tiene ninguna gracia. Giselle me dice que si hay alguna manera de no poner las comillas que no sea a mano. Precisamente es lo que quiero que aprendamos a hacer en un par de clases para importar los datos sin tener que hacerlo a mano, porque esto es demasiado ineficiente, tienes toda la razón. Si yo te diera 5.000 datos así, hacerlo a mano no tiene sentido, ¿no? De pronto, utilizando el editor de texto de su computador, ustedes puedan poner las comillas sin necesidad de hacerlo a mano, pero pues tocaría cacharrearle, no sé. La idea es no tener que hacerlo a mano cuando tengamos bases de datos grandes. Eso sí, hay una manera automática de hacerlo en el sistema. Bueno, entonces ya introduje los datos. En este punto ya introduje los datos. Eh, bueno, y de hecho me parecen muy chéveres las preguntas que están haciendo y los comentarios que están haciendo, así que continúen todo el tiempo que quieran durante la clase. Eso enriquece mucho la experiencia. Y el video va a quedar mejor. Entonces, ya tenemos los datos. Entonces, la siguiente parte es, bueno, voy a seguir aquí replicando en mi código. Entonces, voy a copiar esto, control C. Lo voy a pegar aquí debajito. Y entonces voy a calcular el tamaño de la muestra. Entonces, mire, voy a crear un objeto nuevo que voy a llamar n minúscula. Y n minúscula lo voy a calcular a partir de la longitud, length, de edu. Entonces, length, mire que voy a sombrear únicamente esta partecita. Le doy a run. Length le dice usted la longitud de una concatenación, o sea, cuántos elementos hay en una concatenación. Y eso lo voy a almacenar en n. Si usted sombrea únicamente esta parte, pues fíjese que y lo ejecuta, no lo ha guardado, ¿no? Entonces, pues hay que guardarlo. Entonces, nada, lo voy a hacer. Me puedo ubicar en cualquier parte de la línea y simplemente le doy run y ya. Ahí ya quedó guardado. Juan Camilo, me toca escribir length. No puedo simplemente poner 50 y ya. Sí, si usted quiere poner 50 y ya lo puede hacer. Solamente que quería, eso me daba una excusa para enseñarle la rutina length. Entonces aquí hay un par de comentarios. Vamos a verlos. Daniel me dice que hace el último comando, el print. Muy bien, ya le están diciendo que imprime el resultado en pantalla, perfecto. No es necesario ponerlo, Daniel, tienes toda la razón. Digamos, yo la verdad nunca lo pongo, yo nunca pongo el print porque lo puedo ver aquí en el ambiente, o simplemente puedo escribir en consola N y Enter y ya. Entonces, no es necesario ponerlo, pero me gusta ponerlo como para que ustedes vayan familiarizándose con más rutinas. Entonces, no es necesario poner el print porque pues uno ya lo puede ver aquí, ¿no? Listo. Aquí Rosángela me dice que length es por si quiere agregar un valor de más o para asegurarse que los escribe todos. Sí, es una buena manera de asegurarse que los consigne todos dentro de la lista. Porque muchas veces, la lista es tan larga que pues uno no la puede ver ni siquiera en pantalla, ¿no? Entonces es una manera de calcular la longitud sin necesidad de ver el ambiente. Y aquí Juan dice que su duda era si
yo a esa función C de concatenar, le asigno valores int y string, o al llamar la posición de un int lo cambia, se puede manejar así o le cambia el tipo. No, Juan, esta estructura de concatenación es muy rígida porque únicamente admite valores de un tipo, o todos numéricos o todos caracteres. Es más, voy a experimentarlo, ya ahora tengo la duda. Voy a poner una concatenación de 1, 2 y 3 y además voy a ponerle el carácter A, el carácter B y el carácter C, a ver si lo recibe. Sí lo recibe, pero entonces fíjate que los números los transforma todos a carácter. Entonces es una estructura muy rígida, no es similar a la de Python porque muy seguramente estás pensando en esa. Hay otra estructura diferente en R para poder mezclar varios tipos de objetos en una sola misma estructura, pero pues nada, es demasiado especializado para lo que quiero discutir ahora. Muy bien. Entonces la respuesta concreta, Juan, es la concatenación únicamente admite todos numéricos o todos carácter. Listo. Entonces ya tenemos el tamaño de la muestra, ya tenemos los datos dentro y ahora sí viene la parte chévere. La parte chévere es esta parte de las frecuencias. Esta es la parte más difícil, diría yo. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar aquí en consola. Entonces, miren esto. Esta primera línea, la línea número 12, voy a darle un poquito de zoom. La línea número 12, es más, permítame un segundo, aquí está. Perdón, ya. Perdón que estoy aquí como jugando con esto. Listo, muy bien. La línea número 12 lo que hace son los conteos. Table. Table le hace a usted, le cuenta automáticamente, cuántos individuos, cuántos entes hay en un objeto y se los clasifica directamente. O sea, le da las frecuencias absolutas de una. Pero, aquí hay un asterisco bien importante. Mire esto, voy a ejecutar únicamente la 12, únicamente la 12. Entonces, pum, la ejecuté, ya creó la tabla. Entonces, NJ es un objeto tipo table, ok, porque es una tabla, listo. Entonces, veamos la tabla en este momento. La voy a ver. Entonces, para verla, simplemente voy a imprimirla en la consola, ¿no? Entonces, voy a escribir NJ y Enter. Si alguien quiere escribir el print NJ, pues es lo mismo, ¿no? Mire que le da lo mismo. Pero entonces mire que el computador R por defecto le dice, vea, cogí la variable edu y los conteos son los siguientes. Hay 33 Bs, 2 doctorados, 8 de maestría y 7 Ps. Espero que vean el problema. El problema es que lo pone en orden alfabético, ¿no? Y a mí no me interesa el orden alfabético porque primero va a bachillerato, sí, súper perfecto, pero después no va a doctorado. Después, o sea, va M, P, M, D. No, este orden está muy mal. Esa es la razón de la siguiente línea. La siguiente línea es el reordenamiento de los valores. Entonces, mire que esto es algo que se hace muchas veces en computación. A veces a las personas les puede costar trabajo entenderlo. Pero mire, lo que voy a hacer es reemplazar el objeto. Entonces voy a modificar el objeto simplemente asignándole un orden diferente. Y el orden diferente simplemente yo lo hago aquí de manera manual y es como reordenando por dentro del objeto. Mire que usted ve ahí los paréntesis cuadrados. Entonces, por dentro del objeto voy a poner el orden que a mí me gusta. Entonces, mire cómo se lee la línea 13. La línea 13 es, en el mismo objeto NJ, voy a guardar el reordenamiento que voy a hacer a continuación. Entonces, coja el objeto NJ y asigne el siguiente orden. 1, que la primera posición sea B. Claro, la primera sigue siendo la primera. Ahora, de segundas, póngame la que es la cuarta posición.
para que me quede el P de segundas. De terceras, déjeme a maestría, porque ese sí estaba bien. Y de últimas, pues déjeme a doctorado, que es el que estaba en la segunda posición. Entonces, ¿qué acabé de hacer? Simplemente reordenar la concatenación en el orden que yo quise. Y entonces, mire, lo voy a ejecutar. Y ahora sí, mire el orden que me quedó. B, P, M y D. 33, 7, 8 y 2, que era lo que teníamos en la tabla. Esta era la parte más difícil. ¿Por qué? Porque nos exige reordenar el objeto, lo estamos haciendo manualmente y lo hacemos a través de el orden en que yo quiero que me aparezcan los elementos, pues. Y ahí estuvo. Pilas, 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 pilas. Si usted por error o por curiosidad vuelve a ejecutar esta línea, pues pierde su trabajo, ¿no? Porque entonces le estaría diciendo al computador, vuelva a reordenar lo que ya ordené. Entonces se lo vuelve a dejar como estaba antes. Entonces únicamente ejecute esa línea una vez. Si usted empieza a ejecutar esa línea una y otra y otra y otra y otra vez, lo que empieza es a reordenar, 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 reordenar. Entonces empieza como a mezclar los órdenes. Entonces no, únicamente hay que ejecutar esa línea una vez. Ya el resto, ya el resto es muy fácil. Es más, es tan fácil que simplemente lo voy a ver aquí. Las frecuencias relativas, eh, um, aquí Rosángela me dice que siempre tenemos que ejecutar primero table para saber el orden y así. Y ahí sí, 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 Rosángela. Yo primero lo hice así. Ejecuté table, miré en qué orden me salió y luego miré si necesitaba reorganizarlos. Correcto, excelente observación, excelente apunte. Muy bien. No lo pude haber dicho mejor yo. Muy bien. Ya el siguiente, ya viene, ya son cosas que nosotros habíamos hecho y es, mire, las frecuencias relativas, ¿cómo las calculamos? Pues ya lo habíamos hecho la vez pasada, simplemente coja lo que ya tenía y divídalo entre n. Mire, ahí ya le dan las frecuencias relativas, sin multiplicar por 100. Si usted las quiere multiplicadas por 100, pues póngales por 100 y se acabó. No hay ningún lío. Entonces, ya esta parte es como el sugar property que habíamos hablado la vez pasada, y es coja a todos los elementos de nj y divídalos entre n y asígneles y guárdelos en el objeto hj. Entonces lo invito a que lo haga usted en su sistema para que lo tenga ahí, digamos, listo. Aquí me dice Brian, profe, ¿y en la tabla se podría agregar una categoría que su frecuencia absoluta fuera cero? Sí, sí, de hecho sí. Eh, um, de hecho sí. Um, Eso me obligaría a explicar una cosa extra. Venga a ver si la puedo hacer aquí directamente. Sí, tendríamos que hacer, incluirle un pedacito adicional a esta instrucción. Por ejemplo, ustedes, es que no quiero ir en esa dirección todavía porque me tocaría explicarles un poco acerca de qué otros argumentos se pueden incluir en una rutina como table. Entonces, no quiero ir en ese momento ahí. Voy a confundir la explicación. Pero para, digamos, satisfacer la curiosidad de Brian, lo que yo haría, Brian, es, y lo puedes buscar ahorita en Google si quieres, es después del edu, después de la base de datos a la cual quieres hacerle las frecuencias, um, esta, esta ventana de diálogo que me aparece aquí se obtiene con la letra tab, con la letra tab. La rutina admite un argumento que es DNN. Entonces, aquí en DNN, uno puede poner el nombre de todas las características que yo estoy examinando para que le ponga 0 a las que no aparezcan. Entonces, no voy a ir en una explicación detallada todavía ahí, pero se puede hacer. Y aquí lo estoy mostrando con el argumento en DNN. Aquí Rosángela me dice que, pero para eso la entrada de datos debe hacerse de otra manera, ¿no? Um,
No estoy seguro a qué hace referencia Rosángela, si es con al comentario anterior o al de Brian. A ver, pienso por un segundo. No, la entrada de datos se hace exactamente igual. Si es a lo que se hace referencia, Brian, es exactamente lo mismo. Lo único es que tengo que agregar un argumento adicional que es este, que es NN. Pilas, esto es un truquito que funciona mucho, bueno, en todos los softwares, inclusive en Python también, y es después del argumento usted le puede poner una coma y con la letra tab le pueden salir todos los comandos adicionales que admite la rutina. Pero bueno, no quiero ir todavía en ese sentido, porque estoy apenas haciendo un ejemplo. Entonces, no, Ángela, entonces, Rosángela, entonces, no, la entrada de los datos es exactamente la misma, solo que tienes que adicionar un comando adicional. Bueno, entonces aquí están las frecuencias relativas, las invito a que las experimenten en su sistema, y aquí vienen las acumuladas. Muy chévere. Nueva rutina. Cum sum. Esto es como cumulative sum o sumas acumuladas. Mire que con una sola instrucción, y eso es lo bonito de hacerlo computacionalmente, usted tiene el acumulado inmediatamente. O sea, el 33, el 40, el 48 y el 50 se los da de una. Solamente con cum sum. No tiene que hacer absolutamente nada, no tiene que hacer nada manual, de una le entrega las frecuencias acumuladas. Y por último, pues si usted quiere las relativas, pues vuelva a hacer el acumulado, pero entonces ahora hágalo con el acumulado de las relativas, no de las otras. Ahora, eh, aquí Juan hace un comentario, pues que lo van a entender únicamente los que tengan experiencia adicional en programación, y es que es súper porque no hay que tener que hacer loops. Sí, eso es una muy buena ventaja. Ese es el sugar property, de hecho, Juan. En C, por ejemplo, nos tendríamos que matar haciendo el loop, pero no. En este caso no. Eso viene a un costo adicional, Juan, y es que con bases de datos más masivas, esto puede ser un poco más lento que cuando yo hago el for o hago el while o bueno, el loop que uno quiera, si lo estoy haciendo, digamos, muy manual. Pero bueno, esto es algo ya demasiado técnico. Entonces, nada, ahí están las frecuencias acumuladas. Juan Camilo, yo en lugar de haber hecho el COMSUM en las relativas, hubiera podido poner lo que ya me dio las frecuencias absolutas y dividirlo entre n. Sí, usted no tiene que volver a repetir el COMSUM si usted quiere. Creo que alguien iba a decir algo. Mm, bueno, si no, ahí por el chat me pueden escribir. Mm, oh, ok. Daniel hace una pregunta mm, bien importante, y es que, sí, Daniel me dice, ¿es posible hacer la distribución de frecuencias, es decir, la tabla en pantalla? La respuesta es sí. Am, Se me sale un poco de lo que quería discutir, pero bueno, hay una manera rudimentaria, se las voy a mostrar. Es más, para eso me toca pegar un poco todo el código que tenía antes. Entonces voy a pegar este código de las frecuencias relativas. Voy a pegar el código de las acumuladas, simplemente para mostrarle a Daniel muy rápidamente cómo se hace una manera rudimentaria, muy rudimentaria de hacerlo. Y voy a pegar aquí las frecuencias relativas acumuladas. De hecho, aquí lo que yo le venía diciendo era que en lugar de utilizar consum, usted puede utilizar NJ dividido N, porque no tiene que acumular porque ya las tiene, simplemente tiene que hacer las proporciones y ya. Entonces, voy a hacer el cálculo de todo. Fíjese que lo único que hice fue sombrearlo todo y darle run. Entonces, cuando usted hace eso, ejecuta absolutamente todas las líneas inmediatamente, no tiene que hacerlo uno por uno. Usted puede sombrearlo todo y simplemente eh, ejecutarlo de manera directa sin necesidad de hacerlo línea por línea. Entonces ahí está. Entonces esta manera es una manera
distribución de frecuencias. Es una manera muy rudimentaria de hacer la tabla y es así. Voy a pegar por columnas, de hecho es por columnas, la instrucción es cbind, es pegar sí, pegar por columnas las categorías que yo quiera. Entonces voy a pegar el NJ, voy a pegar el HJ, voy a pegar el NJ mayúscula y voy a pegar el HJ mayúscula. Entonces, lo vamos a ver en pantalla en este momento. Cbind quiere decir, bind es pegar, ¿no? Y set es de column, de pegar por columnas, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es una manera muy rudimentaria porque si ustedes se dan cuenta, pues no se ve bonito, ¿no? Se ve como un texto ahí muy simple, muy ordinario, si se quiere. Entonces, pues me sirve para verlo, por lo menos. Ahora, Juan Camilo, yo quiero las frecuencias en porcentaje. Pues nada, si quiere, póngale aquí 100 por, y póngale aquí 100 por, para tenerlo tal cual lo tenemos en el script. Y bueno, ahí están ya en porcentaje. Perdimos los títulos aquí en la parte de arriba porque pues hice una multiplicación, entonces R no sabe cuál es el título de esa multiplicación. Pero bueno, digamos que ahí está. Ahora, entonces la instrucción es cbind, es como una manera de pegar por columnas los valores. Esta tabla que ustedes ven aquí, yo la generé utilizando código HTML, o sea, yo no la hice en R, la hice en HTML. Entonces, eso requiere más, digamos, y se ve más bonita, ¿no? Pero bueno, eso ya es como, no quiero irme a explicar código HTML en este momento, pues porque se me sale del discurso de hoy. Pero pues nada, esa es como una manera de imprimir en pantalla la tabla completa, Daniel, con cbind. Listo. Súper. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momento es tomarnos un break de 7 minutos y ya venimos enseguida a continuar con las variables cuantitativas. Ya nos vemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo que veníamos haciendo era trabajar con variables cualitativas, es decir, estas distribuciones de frecuencias, estas frecuencias eh, absolutas, relativas, acumuladas, son fáciles de calcular cuando las categorías ya están establecidas. Es decir, cuando la variable que yo estoy midiendo ya viene categorizada o ya viene, digamos, medida de una forma que las categorías son aparentes. Por ejemplo, en el caso del nivel educativo, pues era muy fácil, era bachillerato, maestría, doctorado, pregrado, pero puede haber casos, y esto ocurre más que nada con las variables cuanti, donde eso no ocurre así de fácil. Porque imagínese usted un caso, voy a exagerarlo aquí, imagínese usted un caso donde tenga una variable que sea, no sé, primer individuo. Voy a hacer aquí un ejemplo de juguete. Primer individuo me dijo 1.81. Segundo individuo me dijo 1.93. Tercer individuo me dijo 2.01. Tercer individuo, cuarto individuo me dijo 1.52. Siguiente individuo me dijo 2.33. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Esto, si usted quiere, puede pensar en esto como, no sé, ingresos, temperatura, peso, cualquier variable cuanti que usted tenga en la cabeza. Entonces, pues el primer problema es que si yo tengo, no sé, un tamaño de muestra incluso razonable, incluso pequeñito de 100, de 50, digamos 100, tengo 100 individuos, ¿usted cree que va a haber repeticiones? O sea, ¿usted cree que aquí ya hay categorías predefinidas? Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque como la variable cuanti puede asumir cualquier valor en un rango dado de manera fraccionaria, pues no va a haber repeticiones. Entonces, si usted hiciera la tabla directamente, pues le van a quedar una tabla gigantesca, repleta de unos,
porque únicamente aparece una vez el valor en toda la lista, no hay repetición. Entonces, lo que vamos a hacer cuando estemos trabajando con variables cuantitativas, cuando estemos trabajando con variables cuanti, la idea, y esta es la palabra importante aquí, la idea es categorizar. Lo que vamos a aprender a hacer es obtener las categorías, construir categorías a partir de la variable cuantitativa. Esta es como la idea fundamental de esta parte de la clase. Una vez yo tengo la variable cuantitativa, lo que quiero hacer es construir las categorías para poder armar la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es construir las categorías para poder, y una vez yo construya las categorías, ahí sí vamos a hacer la tabla. Ese es como el orden que vamos a seguir. Tengo una variable quanti donde no hay repeticiones, donde no hay categorías predefinidas. Entonces, lo que voy a hacer es categorizar, y para categorizar voy a hacer con un método que vamos a ver a continuación la manera en que voy a construirlas, y ahí sí hago la tabla común y corriente. Entonces, en este caso, las categorías, cuando estemos trabajando con variables cuantitativas, pues las categorías van a ser intervalos. Esa es la idea. Como yo tengo una lista de valores, como tengo una lista de numeritos, fraccionarios, si se quiere, con muchas posibilidades, entonces la idea es, esta idea de categorizar es una idea muy sencilla. Usted tiene aquí el valor más pequeño de la base de datos. Aquí usted tiene el valor más grande de la base de datos. Y en este rango están todos los valorcitos. Es más, lo voy a simbolizar con punticos. Todos estos punticos hacen referencia a todos los valores que usted tiene en la base de datos. Desde el más pequeño, desde el mínimo, hasta el más grande, al máximo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente lo que vamos a hacer es, bueno, ubicar todos los punticos, ubicar todos los individuos en ese rango, y las categorías las vamos a construir por medio de intervalos. Entonces, el primer intervalo va desde el mínimo hasta, pues no sé, hasta por acá, por ejemplo. El siguiente intervalo va hasta por aquí. El siguiente hasta por acá. Más o menos de la misma longitud, todos de la misma longitud, de hecho. Entonces, esta va a ser la primera categoría. Esta va a ser la segunda categoría. Esta va a ser la tercera categoría. Y esta va a ser la cuarta categoría, por ejemplo. Es como, imagínese que es así de fácil. Imagínese que usted tiene los ingresos, ¿no? Tiene 1000 personas y tiene los ingresos de las 1000 personas. 1.800.000, 2.152.530, 5.458.220, y todos son esos punticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues construir las categorías. O sea, de aquí hasta acá va a ser ingreso bajo. Luego, de aquí hasta acá va a ser ingreso medio. Luego, de aquí hasta acá, ingreso alto, y luego alto, alto, alguna cosa así. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer con estos métodos es tomar una variable cuantitativa y construir intervalos que van a ser las categorías. Aquí Rosángela me dice que me dice que no la estamos volviendo cualitativa ordinal. Sí, básicamente lo que estamos haciendo es cambiarle la naturaleza a la variable y decirle, en lugar de decirme 1.851.000, esto es ingreso bajo, por ejemplo. ¿Y cómo lo hago? Por medio de intervalos. Entonces, estoy de acuerdo con Rosángela en el sentido que estamos perdiendo cierto tipo de calidad en la información, porque ya no estamos trabajando con los numeritos directamente, sino que estamos volviéndola ordinal y quali en algún sentido. Entonces, sí, literalmente es eso. ¿Para qué? Para poder hacer la tabla. Porque es que si no lo hago así, no hay manera de hacer la tabla porque no hay repeticiones. Entonces, el algoritmo que vamos a ver en este momento, que es el que está aquí en el documento, el algoritmo que vamos a ver en este momento, es un algoritmo que me permite a mí
definir las clases que me permite a mí categorizar la variable. Entonces aquí está el algoritmo, es un algoritmo que tiene 5 pasos. Entonces lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces mire, lo primero que usted tiene que hacer para categorizar las variables cuantitativas, que es para hacer lo que dice Rosángela, exactamente eso, como volverla cualitativa ordinal, es lo primero que tengo que hacer es decir cuántas clases voy a hacer, o sea, cuántos intervalos voy a hacer. ¿Será que 5? ¿Será que 10? ¿Será que 20? ¿Cuántos intervalos necesito construir? Entonces, aquí hay 3 alternativas. La primera alternativa es elegir M, elegir el número de intervalos de manera arbitraria, es decir, usted mismo dice quiero 4, quiero 5, tengo los ingresos, entonces únicamente quiero ingreso bajo, medio y alto, o sea, 3 categorías, listo. Pero uno, o sea, aquí la elección de las categorías tiene que ser inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, no, pues haga 2 categorías. La categoría que va desde el mínimo hasta la mitad y luego de la mitad hacia adelante. Sí, estaría bien, pero pues es demasiado burdo, ¿no? Es demasiado grueso. Pero tampoco está muy, pero también está muy mal el otro extremo. En lugar de 2 categorías, haga 30 categorías. Sí, también está bien, pero son demasiadas. Ya eso no resume la información, sino que lo complica. Entonces es bueno pensar con cabeza fría. En el caso de los ingresos, por ejemplo, una muy buena alternativa sería como 5 categorías, por ejemplo. Eh, um, o 6, o bueno, algo como razonable que me permita a mí resumir la información. Irse a los extremos está muy mal, como 2 o una categoría. Sí, un solo intervalo, pues sí, se puede, pero pues eso no resume, eso ya no dice nada. Pero irse al otro extremo de hacer 100 intervalos, pues para eso no hago nada. Entonces mejor es bueno tener como, si uno lo va a decidir sin ningún método particular, es bueno hacerlo de manera, digamos, concienzuda, teniendo en cuenta la interpretación, ¿no? Categoría, bueno, vamos a poner bajo, 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 bajo medio, bajo alto, luego intermedio, eh, luego, perdón, medio alto, medio bajo, medio medio, medio alto, así, como que uno piense bien qué es lo que quiere definir. Ahora, si usted no quiere ponerse en esas complicaciones, una manera de hacerlo es con la regla empírica. La regla empírica es simplemente le dice, elija el número de categorías como la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Si su tamaño de muestra es demasiado grande, esta regla no es la mejor. Es preferible utilizar la regla de Sturges, que es simplemente 1 más 3.3 el logaritmo en base, el logaritmo de n. 1 más 3.3 el logaritmo en base 10. Creo que es en base 10, sí. O permítame, lo veo acá. Ahora ya no me acuerdo si es en base 10 o no. Sí, es en base 10. Entonces, perdón. Ah, lo lamento, creo que me confundí. Aquí estamos. Entonces, o usted lo puede hacer con la raíz cuadrada o puede aplicar la regla de Sturges y coge a m y dice que es igual a 1 más 3.3 el logaritmo en base 10 de n. Aquí me dice Rosángela que es grande. Excelente pregunta. ¿200? Sí, 500, no, es una excelente pregunta. Eh, um, Mira, yo la verdad es que eh, um, todo depende del caso. No hay una definición de qué es grande. Es como muy, es un término muy ligero, eso lo sé y por eso la pregunta de Rosángela es demasiado válida. Entonces mira lo que yo hago. Lo que yo hago usualmente es calcular el tamaño de la cantidad de clases por medio de las 2 reglas, la regla empírica y la regla de Sturges. Hago los 2 cálculos. Y si, por ejemplo, la regla empírica me da un valor demasiado elevado, digamos, no sé, unas 10 categorías más o unas 8 categorías más,
que la regla de Sturges, pues me quedo con la regla de Sturges. Es más, algunos dicen, pues simplemente calcula la regla de Sturges y se acabó, no hay ningún lío. Entonces mi recomendación es, para evadir ese problema de lo de qué es grande, pues yo lo hago de las dos maneras y miro cuál es más conveniente desde un punto de vista práctico. Porque lo que les digo, 30 categorías, pues eso no tiene mucha gracia porque no está resumiendo mucho. La idea es tener un buen resumen, lograr un buen resumen. Aquí me dice Daniel que si en el taller 2 deben realizar la distinción de ácido neutro y básico con los pHs dados para realizar la distribución de frecuencias. La verdad no recuerdo, la verdad no recuerdo. Voy a verlo en este momento. Simplemente me parece una buena intervención. A ver. Entonces, no, la idea es, una manera sería esa, Daniel. Sí, una manera sería esa. Una manera sería esa. La otra manera es hacerlo con las categorías directamente tal cual están, utilizando los números del 1 al 14. O sea, una manera como la que propone Daniel y es, perdón, esto no se debe ver nada. Este es el taller, ¿no? Este es el taller. Entonces, aquí yo les doy los datos, pero entonces Daniel me dice, pero entonces debemos hacer como la categorización. Una manera sería esa. Sí, 3 categorías, ácido neutro y básico, y hacer la tabla así con ácido neutro y básico. Perfecto, eso es una manera de hacerlo. Pero no, aquí en el taller la idea no es hacerlo así, la idea es trabajar con los datos como tal cual están, porque 14 categorías vale la pena ver, como una por una. Pero repito, no está mal hacerlo como propone Daniel, haciendo la categorización. En este caso no toca, en este caso no toca. Se puede trabajar directamente con la tabla tal cual está. Bueno. Entonces, nada, hay que decidir, hay que decidir, hay que decidir el número de categorías. Rosángela aquí dice que, claro, van a haber algunas categorías vacías. Sí, correcto. Van a haber unas categorías vacías. Correcto. Sí, muy bien, muy buena observación. Aquí Carlos me pregunta que hay que poner comas o esos datos del taller. No, ahí ya están listos, Carlos. Ahí ya los puedes trabajar directamente. Y aquí Rosángela me dice que no profundizamos en eso de las categorías vacías. Claro, pero mira, Rosángela, que en esa, por ejemplo, del 14, la que tú mencionas, tienes las dos opciones. O puedes googlear, entre comillas, esa función del DNN que mencioné, o que es la 14, la puedes incluir a mano, no hay ningún lío. Igual, cuando vean la solución, pues ahí también lo pueden ver, no hay ningún problema. Lo puedes hacer de las dos maneras. Bueno, entonces, ¿qué estaba haciendo? Entonces dijimos, primero, encontrar el número de categorías. Encontrar el número de categorías. Después de encontrar el número de categorías, lo que usted tiene que hacer es encontrar el mínimo y el máximo. Claro, porque yo necesito saber desde dónde hasta dónde voy a hacer los intervalos. Paso 1, decidir el número de categorías. Luego, el mínimo y el máximo. Luego, entonces digo, listo, una vez que yo tengo el mínimo y el máximo, voy a calcular el rango de la variable, o el recorrido de la variable. ¿Cuál es el recorrido de la variable? El recorrido de la variable es la distancia que hay desde el mínimo, es toda esta longitud, hasta el máximo. Este es el recorrido. Desde el mínimo hasta el máximo. ¿Por qué? Ese rango, ese recorrido, que lo vamos a simbolizar así con la letra R, pues simplemente va a ser el máximo menos el mínimo. Y lo que me va a decir es la distancia que hay entre el menor salario, por ejemplo, y el mayor salario. ¿Por qué es importante ese recorrido? Porque entonces ahora yo ya sé
ya voy a poder calcular la amplitud de todos los intervalos. La amplitud, que sería el paso número 4, la amplitud, pues es, coja el recorrido y divídalo entre m, ¿no? Entonces la voy a escribir aquí. La amplitud, que en este caso la vamos a simbolizar con la letra A minúscula, es, coja lo que le dio el recorrido y divídalo en este caso entre m, en este caso entre 4. ¿Para qué? La amplitud entonces va a ser cada uno de estos, va a ser la longitud de cada uno de los intervalos, ¿no? Esta es la amplitud, la amplitud de cada uno de los intervalos. O sea, vamos a trabajar con amplitudes constantes. Cada intervalo va a tener exactamente la misma amplitud. Y una vez definimos cuál es la amplitud, pues ahí sí construyo las categorías. Entonces, pues muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la primera categoría va a ir desde el mínimo, entonces lo voy a poner aquí en otro color. La primera categoría va a ir desde el mínimo hasta este primer valor. O sea, este lo voy a llamar L0 y este lo voy a llamar L1. Este lo voy a llamar L2, este lo voy a llamar L3 y este lo voy a llamar L4. Estoy seguro que en este punto ya todo el mundo sabe qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la primera categoría, C1, va a ir desde L0 hasta L1, ¿no? La segunda categoría, es más, lo voy a poner aquí arribita. La primera categoría va desde L0 hasta L1. Desde el límite 0 hasta el límite 1. Esa es la nomenclatura. La segunda categoría va desde el límite 1 hasta el límite 2. La tercera categoría va desde el límite 2 hasta el límite 3. Y la última categoría, es más, voy a borrar esta flechita de aquí porque se ve horrible. Y la última categoría va desde el límite 3 al límite 4. Entonces estoy seguro que pues ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, el L0 es el mínimo, ¿no? El L0 es el mínimo. Listo. ¿Quién sería L1? Ah, pues L1 es muy fácil. L1 es, párese en L0 y súmele la amplitud. Pues súmele esta distancia. Ah, bueno. ¿Quién sería L2? Pues L2 es, ubíquese en L1 y vuélvale a sumar la amplitud. O sea, como que uno se va desplazando de un lado, uno se va desplazando de un lado al otro, ¿no? De L1 a L2. Luego, ¿qué sería L3? Ah, L3 es lo que le dio L2 y súmele la amplitud. Entonces, aquí ya obtengo el otro, bueno, y hasta el último, ¿no? L4 pues va a ser el máximo. Entonces, así se hace la construcción de las categorías. Ahora, Juan Camilo, pero pues fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, L2, es más, lo debería escribir aquí al lado. Pues sí, yo sé que L0 es el mínimo, muy fácil porque es el primer punto. L1, pues yo sé que es lo que me dio L0 más una vez la amplitud. L2, pues en lugar de coger L1, yo hubiera podido pararme en L0 y sumarle 2 veces la amplitud, por eso es que se llama L2. L3 va a ser ubicarme en L0 y sumarle 3 veces la amplitud. Y L4, pues va a ser ubicarme en L0 y sumarle 4 veces la amplitud, o sea que es el mismo máximo. Y la respuesta es sí. Es decir, o usted puede ir sumando uno por uno, tal cual lo hicimos hace un segundo, o puede ir coger L0 y sumando una vez la amplitud, 2 veces la amplitud, 3 veces la amplitud, 4 veces la amplitud. Obviamente la idea es que esto lo haga el computador por nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer nada manualmente. Y una vez usted ya tiene las categorías, ahí sí ya hace los conteos. ¿Cuántos individuos en la primera categoría? ¿Cuántos individuos en la segunda categoría? ¿Cuántos individuos en la tercera categoría? ¿Cuántos individuos en la cuarta categoría? Esa es la idea. Como que usted construya las categorías, construya, digamos, ingreso bajo, medio, alto y alto, alto, o como quiera. Dígame, bueno, ¿cuántos
están en el ingreso bajo, cuántos en el medio, cuántos en el alto y en el alto alto, por ejemplo. Entonces estamos básicamente así, perdiendo como la naturaleza cuantitativa de la variable, porque ahora lo que estamos haciendo es decir en qué categoría están. Es eso. Entonces, claro, en lugar del 1.81, pues, bueno, este 1.81 me va a quedar en la categoría 2, este 1.93 me va a quedar en la categoría 2, este 2.01 me va a quedar en la categoría 3, este 1.51 me va a quedar en la categoría 1, este me va a quedar en la categoría 4, en fin, así. Entonces, la variable ya deja de ser cuanti y de alguna manera se vuelve cualitativa ordinaria. Correcta. Esa era la afirmación que estaban haciendo antes, hace un segundo. Entonces, nada, ese es el algoritmo. Es un algoritmo que tiene 5 pasos y es un algoritmo que computacionalmente lo vamos a hacer la próxima vez cuando hagamos el ejemplo con estos datos, ¿no? Tenemos unos pesos de unos materiales y lo que vamos a hacer es vamos a arrancar ahí. Lo que vamos a hacer es construir las categorías siguiendo los 5 pasos del algoritmo para ver este 103 dónde me cae, este 82 dónde me cae, este 106 dónde me cae y cómo lo hace el computador de manera instantánea, de manera automática. Eso es lo que vamos a hacer la próxima vez. Bueno, nada, entonces eso sería todo por hoy. Nos veríamos hasta el próximo martes.